Hola, soy Manuel de la Calle. Es un hecho que, en el Occidente moderno, la astrología forma parte de la cultura popular, aunque resulte controvertida en algunos ámbitos. Desde un punto de vista histórico, es interesante considerar cómo una manera precristiana y premoderna de entender el lugar de la humanidad en el mundo ha sobrevivido hasta el siglo XXI. La continuidad de la tradición astrológica es ciertamente única en la historia del pensamiento y de la cultura del mundo occidental, y los historiadores deberían hacer justicia a ello. El libro de Kokufon Stuckrad que voy a comentar le hace justicia. En esta obra se hace un recorrido por la historia de la astrología occidental, desde la prehistoria hasta nuestros días. Las religiones astrales en la Europa primitiva, los monumentos de piedra de la época megalítica con significado astronómico y astrológico, el desarrollo de la astrología en Mesopotamia, su evolución en las antiguas Grecia y Roma, su continuidad a través de toda la Edad Media, tanto en el ámbito cultural islámico como en el cristiano, el devenir astrológico en el Renacimiento, su evolución en la época de las revoluciones científicas, en la Ilustración y en el Romanticismo, las líneas de desarrollo de la astrología en los siglos XIX y XX y, finalmente, su situación en el mundo actual. Veamos algunas definiciones. Astrología es una voz griega que significa la palabra de las estrellas. Logos también se puede traducir como razón, mente o lógica, lo que nos acerca más a los orígenes de la astrología en un contexto en el que se pensaba que el cosmos entero era una entidad viva y que todas sus partes constituyentes, desde lo psíquico a lo físico, desde los dioses a los planetas, las personas, las plantas y los minerales, eran interdependientes y estaban interrelacionados. La astrología se pregunta por el significado de los acontecimientos del cielo para la esfera terrestre. Trata de determinar la calidad del tiempo. Astronomía, por otro lado, se traduce del griego como la ley de las estrellas y tiene más que ver con el cálculo sobre los astros y sus relaciones de orden cuantitativo. Se relaciona con la pura cantidad y con la medición de la duración del tiempo. La astronomía es el estudio del universo físico, la astrología del cosmos psíquico. Sin embargo, esta separación entre los significados de esas dos palabras, astrología y astronomía, es una característica del Occidente moderno. Antes del siglo XVII, sus significados se solapaban y las dos palabras eran intercambiables. Por ejemplo, Claudio Ptolomeo decía que había dos formas de astronomía, una que trataba con el movimiento de las estrellas y otra, que ahora llamaríamos astrología, que lo hacía con sus efectos o significado. También a menudo, cuando se aludía a la astrología, se hablaba simplemente de matemática. El libro de Kokufon Stuckrad tiene 485 páginas. Incluir en un libro de esas dimensiones una historia de la astrología, desde la prehistoria hasta nuestros días, obliga al autor a poner el foco en las figuras y acontecimientos más importantes, representativos de los debates y desarrollos astrológicos de cada momento histórico. En mi opinión, esto convierte esta obra en un recurso ideal para iniciarse en el estudio de la historia de la astrología. Con un solo libro, y no muy extenso, uno se puede hacer una idea general del tema, y más adelante, con otras lecturas, profundizar donde uno lo estime conveniente. La obra está bastante bien escrita, las ideas se van desplegando con rigor intelectual y con el método característico de un profesor universitario especialista en historia europea de la religión, de la astrología y del esoterismo, como lo es Kokufon Stuckrad. Es habitual que en los libros de historia al uso no se hable sobre el lugar real que la astrología ha ocupado a lo largo de la historia de Occidente. Por eso también esta obra es muy interesante,
nos abre la mirada al auténtico y extenso papel que este saber ha desempeñado a lo largo de las diferentes épocas. Por ejemplo, la lista de personajes famosos que en el transcurso de los siglos se han sentido cautivados por la astrología es amplísima. Citaré a dos de los que aparecen en el libro. 1. Johann Wolfgang von Goethe. Estuvo familiarizado ya desde su juventud con la tradición esotérico-hermética de Europa. Las ramas esotéricas de la alquimia, la magia natural y la astrología hallaron recepción explícita en muchos pasajes de su obra, como en Cuento, en el fragmento Los secretos de los años de aprendizaje de Guillermo Meister y, por supuesto, en el Fausto. El otro ejemplo, Isaac Newton. Una parte considerable de su obra, que no trataba sobre temas matemáticos, fue olvidada para la posteridad por la opinión pública. Así, solo hoy se empieza a hacer referencia a los intereses esotéricos de Newton, a sus contribuciones al hermetismo, la alquimia y la astrología. En años recientes se ha empezado a reunir, catalogar y transcribir el trabajo manuscrito de Newton sobre estos temas y a hacerlo accesible al gran público a través de Internet. Un ejemplo de ello es el proyecto Newton de la Universidad de Oxford. En su sitio web se hallan digitalizados muchos de esos manuscritos y el acceso a ellos es libre. Debajo en la descripción del vídeo os pongo la dirección en Internet. Respecto al autor del libro que nos ocupa, Coco von Stuckrad, nacido en 1966, es profesor universitario de estudios religiosos y desde 2013 decano de la Facultad de Teología y Estudios Religiosos de la Universidad de Groningen en Países Bajos. Es un especialista en el campo de la historia europea de la religión, en historia de la astrología y en los vínculos que se dan entre la filosofía de la naturaleza, las ciencias naturales, el esoterismo y la religión. Actualmente es presidente de la Sociedad Holandesa de Estudios Religiosos. Además, es autor de numerosas publicaciones en los ámbitos citados. Os pongo ahora aquí los datos del libro. A mí el libro me ha gustado, lo recomiendo. Su lectura es muy enriquecedora. Uno de los aspectos fundamentales de la astrología es su historia, y acercarse a ella con la lectura de este libro es una buena opción. Y hasta aquí esta breve reseña. Nos vemos en futuros vídeos.